Abogados, ¿cuándo se rompió un matrimonio perfecto antes de que el juez siquiera se sentara? Historia 1. La pareja entró en la sala del tribunal con atuendos coordinados, sonriendo, incluso tomados de la mano. Yo representaba al esposo en un divorcio sin disputa, un corte limpio, simple, o eso pensaba. Antes de que el juez entrara, la esposa se inclinó y susurró: «Por cierto, estoy embarazada, y no es tuyo». Él se puso pálido. Pensé que iba a vomitar. Se levantó, se dio la vuelta hacia mí y dijo: «Cancela todo». Luego, hacia ella: «Tú te quedas con la casa. Tú te quedas con el coche. Pero no vas a seguir mintiéndome ni un segundo más». Él salió. El juez entró a una mesa del demandante vacía y una esposa sollozando sola. El divorcio se finalizó por defecto. Ella nunca lo vio de nuevo. Historia 2. Durante la mediación, actuaban como si simplemente se estuvieran distanciando. Mucho de hablar sobre «nos respetamos mutuamente». El día de la audiencia, la vi llegar con una carpeta de 3 anillos. Mala señal. En el momento en que se sentaron a la mesa, ella deslizó la carpeta hacia mi cliente, su esposo. Estaba llena de capturas de pantalla impresas de mensajes directos explícitos. No era un solo romance. Varios. Nombres, fotos, recibos. Uno de ellos era su propia hermana. Ella no dijo nada. Solo abrió la carpeta y esperó. Él no negó nada. Se quedó en silencio durante 1 minuto completo. Luego murmuró: «Parece que lo estamos haciendo de la manera difícil». De repente, el divorcio limpio y amistoso se convirtió en una guerra. Historia 3. Eran asistentes a la iglesia. Ella lo llamaba su mejor amigo en cada publicación. Habían pedido sentarse uno al lado del otro en el tribunal. Extraño, pero no inaudito. Justo antes de que el juez entrara, ella sacó un sobre manila y me lo entregó. «No quiero pensión alimenticia», dijo. «Solo quiero que esto sea leído en el registro». Dentro había estados de cuenta bancarios, recibos de retiros y recibos. Él había estado vaciando su cuenta de jubilación para financiar el estilo de vida de otra mujer en el país. Joyas, departamento, incluso un coche. Él no sabía que ella lo sabía. Cuando el juez entró, ella sonrió. Él ni siquiera pudo levantar la vista. Historia 4. El esposo era encantador. Dio un pequeño discurso sobre cómo simplemente ya no eran compatibles. La sala del tribunal se rió. Luego la esposa se levantó y pidió hablar. No dijo nada durante unos segundos. Luego colocó un USB sobre la mesa del secretario. Grabaciones de seguridad. Audio. Ella lo había pillado robando sus píldoras anticonceptivas y tirándolas por el inodoro, porque quería un bebé para arreglar las cosas. El juez ni siquiera subió al estrado. El secretario llamó a seguridad. Así de rápido las cosas pasaron de ser civiles a criminales. El matrimonio no solo se rompió, se implosionó. Historia 5. Estaban sentados el uno al lado del otro, incluso bromeando mientras esperaban. Mi cliente, la esposa, parecía tranquila, pero seguía revisando su teléfono. 5 minutos antes de la audiencia, llegó su amiga y le pasó un pequeño sobre. Ella lo abrió, leyó algo dentro, luego se quitó el anillo y lo deslizó sobre la mesa. Su esposo sonrió confundido. «Sé sobre Denise», dijo. Él se congeló. «También sé sobre el condominio. Y la falsa publicación de Airbnb. Y tu segundo teléfono». Trató de explicar, pero ya era demasiado tarde. Ella se giró hacia mí y dijo: «Vamos a enmendar la demanda para incluir fraude». Él ni siquiera lo vio venir. Historia 6. Eran una pareja poderosa, emprendedor tecnológico e influencer de redes sociales. Cuando entraron al tribunal, la sala del tribunal zumbaba como si fuera una aparición de una celebridad. Ella tenía más de 1 millón de seguidores. Él acababa de vender su empresa emergente por 7 cifras. Dijeron que estaban separándose conscientemente. Luego el alguacil trajo al testigo sorpresa, la asistente del esposo. Resulta que la esposa la había citado en el último minuto. Vi a la asistente caminar y colocar un solo sobre frente al juez y a los 2 abogados. Dentro, un test de embarazo. Positivo. No era de la esposa, era de la asistente. La esposa se levantó y dijo: «No vine aquí por dinero. Vine aquí para asegurarme de que recibieras exactamente lo que pediste». El juez ni siquiera había despejado la garganta. Fue el silencio más desordenado que jamás haya existido. Historia 7. Mi cliente, el esposo, había pintado una imagen de serenidad. Y era un pastor juvenil. Ella era ilustradora de libros para niños. No tenían hijos, acuerdo mutuo de separarse. Mientras esperaban al juez, ella sacó un pequeño cuaderno y lo abrió frente a él. Cada página era un día que había documentado él manipulándola psicológicamente.
Fotos de textos, fotos de sus moretones, mensajes de voz que él había olvidado que existían, impresiones de hilos de Reddit que él escribió bajo cuentas falsas, pidiendo cómo volverse loco legalmente. Él no dijo nada. Ella nunca miró hacia arriba. Cuando el juez entró y preguntó, ¿ambas partes siguen solicitando una disolución pacífica? Ella respondió tranquilamente, no, su señoría. Vamos a presentar cargos criminales. La sala se heló. Historia 8. Llevaron a su niño pequeño al tribunal. Dijeron que no querían una niñera, porque esto será rápido y sin dolor. Incluso trajeron bocadillos. Antes de que el juez entrara, la esposa pidió salir a alimentar al bebé. Le entregó la bolsa de pañales a su esposo, mi cliente, y fue entonces cuando cayó la nota. Un trozo de papel doblado. La niñera la había escrito. Señor Thompson, por favor, revise la erupción de pañal del bebé. Su esposa no lo ha cambiado en horas. Él llora hasta que se desmaya. Estoy asustada por él. Él me miró, horrorizado. El juez entró y mi cliente se levantó y dijo, detengo el divorcio. Estoy buscando custodia de emergencia. Ahora mismo. Toda la sala cambió. Historia 9. La pareja había estado casada durante 32 años. Sin drama, sin infidelidades, sin explosiones en redes sociales. Ella hacía colchas. Él pescaba los fines de semana. Todos, especialmente sus hijos adultos, estaban atónitos de que se estuvieran divorciando. Hasta que ella sacó el álbum de recortes. No era uno feliz. Era una línea de tiempo de cada vez que él se fue a un viaje de pesca y drenó sus ahorros conjuntos en casinos. Ella tenía recibos de décadas. Hoteles, escorts, retiros de dinero para juegos de azar. Cuando le preguntaron por qué nunca dijo nada, ella simplemente respondió, porque quería que nuestros hijos crecieran en un hogar tranquilo. Pero ahora ya están crecidos. Y ahora es mi turno. La sala del tribunal quedó en shock. Él empezó a llorar sobre su chaqueta antes de que el juez entrara. Nunca he visto a una familia perder tanto respeto por alguien tan rápido. Historia 10. Esta empezó como el divorcio más aburrido que jamás haya presentado. Querían separarse amigablemente. Incluso escribieron las referencias de carácter del uno para el otro. Hasta la noche antes de la corte. Mi clienta, la esposa, recibió una llamada de un número desconocido. Era una mujer llorando diciendo, lo siento mucho, no sabía que existías. Él me dijo que estabas muerta. Colgó y me llamó a las 2 de la mañana. Le dije que se mantuviera calma. Pero ella no lo hizo. Llegó al tribunal con una lista impresa de todas las mentiras que él le había dicho a esa mujer. Incluso trajo a la mujer con ella. El esposo la vio, se puso pálido e intentó irse antes de que el juez llegara. No funcionó. El juez entró mientras el esposo era retenido físicamente por los oficiales del tribunal después de intentar empujar una cámara de las manos del secretario. De perfecto a colapso público en menos de 60 segundos. Historia once. Una vez trabajé en un caso donde la esposa horneó cupcakes para todos. Literalmente. Los repartió en el pasillo antes de la corte, sonriendo. Riendo como si fuera una fiesta de cumpleaños. La gente estaba desconcertada. Cuando nos sentamos, ella colocó un trozo de papel doblado sobre la silla de su esposo. Él lo abrió. Dentro, una foto de él y la hija adolescente de su mejor amigo. No besándose, no abrazándose, pero acostados uno al lado del otro en una cama de hotel, claramente sin darse cuenta de la cámara. Ella no habló. Él tampoco. Cuando el juez entró, él trató de pedir una continuación. Ella calmadamente dijo, no hace falta, su señoría. Ya he presentado un informe criminal por separado. Los cupcakes fueron una despedida. Historia 12. Dijeron que se separaban para seguir sueños independientes. Él quería abrir un viñedo. Ella quería mudarse a su ciudad natal y escribir un memoir. Pero cuando llegamos al tribunal, ella entró con una anciana en silla de ruedas. Su abuela. Mientras el esposo miraba, la mujer levantó la vista y dijo, prometiste que la cuidarías, no que le quitarías su casa. Resulta que él había hipotecado en secreto la propiedad de su abuela, usando documentos falsificados, planeando venderla para financiar su sueño de viñedo. La esposa nunca lo confrontó. Esperó hasta este mismo día. Antes de que el juez se sentara, entregó todos los documentos. La mandíbula del secretario cayó. No solo ganó el divorcio, salvó un legado. Historia 13. Se conocieron haciendo teatro comunitario. Su boda había sido recreada en el mismo escenario donde se conocieron. Todos los amaban. Todos pensaban que lo lograrían. Hasta que, justo antes de la audiencia, el esposo preguntó casualmente, ¿debería decirles que mentiste sobre el aborto espontáneo? ¿O lo harás tú? Ella se congeló.
Yo no tenía idea. Ninguno de nosotros lo sabía. Ella susurró, no mentí, eso pasó. Él respondió fríamente, no había doctor, no había hospital. Simplemente desapareciste durante 2 días. Se giró hacia mí y dijo, firmaré cualquier cosa. Solo asegúrate de que ella reciba ayuda. Cuando el juez entró, ella temblaba y sollozaba. No discutimos los bienes. No quedaba nada que dividir, excepto el dolor. Historia 14. Mi clienta, una esposa de finales de 30, parecía bien arreglada. Ropa de negocios, tranquila, incluso afectuosa con su futuro ex. Él también jugaba su papel, camisa abotonada, voz suave, sosteniendo la puerta. Entonces su hijo adolescente entró al tribunal sin previo aviso. Se dirigió directamente al secretario del juez y preguntó si podía presentar una declaración de víctima. Todos se miraron confundidos. La esposa se puso pálida. El hijo luego se giró y dijo, encontré las fotos. Él las tomó de mí. Dijo que eran solo para la familia. Caos. La sala se vació en minutos. El matrimonio perfecto no solo se desmoronó. Fue revelado como una fachada que cubría una pesadilla. Historia 15. Insistieron en representarse a sí mismos. Ambos eran estudiantes de derecho, diciendo que habían aprendido lo suficiente para manejarlo. Incluso bromeaban en el pasillo. Pero cuando se sentaron, el esposo aclaró su garganta y pidió leer una declaración preparada. Fue una confesión línea por línea. Admitió que había hecho trampa, sí, pero también que había plagiado la tesis de ella y la presentó como su propio trabajo para una beca prestigiosa. Se giró hacia el juez y dijo, estoy aquí para disolver este matrimonio y confesar fraude académico. Ella quedó completamente callada. Él terminó con, eres mejor que yo. Siempre lo fuiste. La sala quedó en silencio. Y de alguna manera, fue la ruptura más silenciosa y triste que jamás haya presenciado. Historia 16. Ella apareció con su vestido de novia. No, en serio, velo, ramo, todo. Habían acordado divorciarse amigablemente después de caer fuera del amor, pero en el momento en que él la vio, estalló. ¿Qué diablos estás haciendo? Ella lo miró directamente a los ojos y dijo, devolviendo el disfraz, dado que todo este matrimonio fue tu pequeña actuación. Luego, se giró hacia el secretario del juez y entregó un montón de declaraciones juradas firmadas, de 3 mujeres diferentes que habían salido con él durante el matrimonio. Una de ellas había sido dama de honor. Resulta que ella había preparado todo el truco del vestido para hacerlo sentir exactamente lo que ella sintió el día que caminó por el pasillo. Humillación disfrazada de ceremonia. No pidió pensión alimenticia. Solo pidió que se reflejara en el registro que esta no fue una decisión mutua. El juez lo concedió. Historia 17. Fue mi primer caso como asociado junior, así que mantuve la boca cerrada. Mi cliente, el esposo, era un chef de alto perfil. Su esposa era una crítica gastronómica. Irónico, lo sé. Habían acordado desvincularse con dignidad. La noche antes de la audiencia, ella me envió un correo electrónico pidiéndome si podía presentar una última pieza de evidencia. Era una reseña de una estrella en Yelp. La había publicado de forma anónima bajo un nombre falso. El restaurante, el suyo. La noche, su aniversario de bodas. Pero la reseña no hablaba sobre la comida. Hablaba sobre la camarera, que aparentemente pasó más tiempo en su mesa que ella. La esposa escribió, el servicio fue entusiasta, especialmente hacia mi esposo. Le dio una propina con su llave de habitación. Ella nunca lo dijo en voz alta. Solo hizo que se leyera en el registro del tribunal. Él no impugnó el divorcio después de eso. Ni siquiera levantó la vista. Historia 18. Llegaron por separado, pero se sentaron juntos, como si intentaran hacer una actuación de civilidad. Él le ofreció chicle. Ella lo rechazó. Luego sacó un pequeño cuaderno y lo deslizó hacia él. Leí la página 37. Vi sus dedos temblar. La página 37 era una lista de todos los alias que había usado para crear cuentas falsas en grupos de apoyo para mujeres en duelo. Se había hecho pasar por viudo, para manipular, para salir, para estafar. ¿Uno de los nombres de usuario? Young Daddy 94. Ella lo había rastreado todo. Guardó capturas de pantalla. Fechó y documentó cada mensaje. Ella susurró, no solo me engañaste, jugaste a estar muerto. El juez ni siquiera llegó a golpear el martillo. Él salió corriendo de la sala antes de que comenzara la audiencia. Historia 19. Ambos sobrevivieron al cáncer. Ese era su vínculo. Ella todavía se estaba recuperando cuando él comenzó a hablar de un divorcio. Dijo que quería disfrutar los años que aún teníamos. Ella estuvo de acuerdo, pensando que era mutuo. Pero antes de la corte,
Ella entró con un bastón y un investigador privado. Resulta que sus tratamientos habían sido financiados, en parte, por un GoFundMe. Y él había redirigido la mayor parte de esos fondos a una cuenta bancaria secreta. Compró un bote. Lo llamó Second Wind. Ella tenía fotos, registros bancarios, la factura de la Marina. No pidió dinero. Solo se paró frente al tribunal y dijo: «Su señoría, no necesito que lo castiguen. Solo quiero decir adiós a la fantasía de que alguna vez me amó más que a su ego». Y salió antes de que comenzara la audiencia.